Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hierarquia Caos Podcast. Hoy os traigo un episodio, un podcast especial que está hecho en colaboración con Álvaro de Sociología Inquieta. En la cajita de descripciones os dejaré su dirección de Instagram y también su canal de YouTube para que vayáis a ver la primera parte. Esta es la segunda parte del diálogo que hemos tenido sobre utopías y distopías, centrándonos también un poco en las distopías sociales y políticas, en las distopías tecnológicas más de ámbito cyberpunk. Entonces os invito a que vayáis a su canal a ver la primera parte y luego volváis aquí y sigáis con el mismo diálogo que estábamos manteniendo. Así que nada, os dejo aquí el diálogo y espero que os guste. En este sentido, podríamos pensar que la construcción de la utopía siempre, hasta el día de hoy, ha sido la narrativa ideológica, ¿no? La narrativa ideológica siempre se ha planteado como esa construcción utópica de no ir a ningún lugar, sino ir construyendo constantemente el camino, pero hoy nos encontramos que no existe alternativa. No hay un discurso alternativo hegemónico de grandes masas que se contraponga al neoliberalismo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y en este sentido, y si quieres ya pasamos un poco a las distopías más cyberpunk, sí que vemos cómo esta construcción, sí que se hizo desde los años 70, dentro de un poco de contexto social, dentro de los años 70, se postuló cómo sería una sociedad construida desde este liberalismo exacerbado, de este capitalismo exacerbado, en relación a las ciencias y tecnologías que tenemos a día de hoy, que también refleja un poco esta cosa bueno, es una ventana a un futuro distópico que nos pone la alerta de hacia dónde podríamos llegar dentro de estos niveles, de cómo la sociedad tiene que pasar desde este marco cultural moderno, dominado por la ilustración, la racionalidad, a un marco cultural completamente nuevo que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Entonces, lo que nos muestran estas distopías cyberpunk, sobre todo de las que hablaremos, que son Akira y Ghost in the Shell, de cuáles son los problemas de los grandes monopolios dominando todos los terrenos, ¿no? Cómo esta sociedad completamente tecnológica, sin una narrativa detrás, está llevada única y exclusivamente por este neoliberalismo y individualismo completamente exaltado, ¿no? Entonces, ¿qué opinarías tú de los procesos de control de control acerca de hacia dónde debería llevarse estas sociedades, sin entrar todavía en detalle en las películas? O sea, ¿cómo definirías que se tendría que hacer este proceso de construcción? Claro, aquí yo creo, ¿no?, que hay dos aspectos diferentes. Una es que nos encontramos con un contexto de auge de nuevas tecnologías y luego otro contexto que lo engloba también, que es un contexto donde el sistema social en el que vivimos, ¿no?, el capitalismo actual, neoliberal, como tú has dicho, está evolucionando a una especie de necrocapitalismo. Un capitalismo donde la biopolítica, que es un concepto de Michel Foucault, donde a principio de, digamos, a partir de los años 50, 60, 70, Foucault se da cuenta, bueno, Foucault y mucho más gente, pero digamos es el que hace una obra digamos, más clara y pionera, donde la biopolítica ya es clara en el sentido de que se instauran los estados de bienestar, sobre todo en Occidente, y se empieza a cuidar a la población, entre comillas, en realidad no por caridad, sino por optimizar la producción de esta, por introducirla en la sociedad del consumo y porque es beneficioso para el sistema que la gente viva más, que tenga una buena salud y que pueda producir y consumir. Pero hoy en día nos encontramos en un contexto, digamos, biofísico diferente, donde empiezan a faltar recursos a todos los niveles y donde existe un éxodo de migración del sur global al norte global, fomentado también por la crisis climática, pero que es una crisis sistémica de extracción de recursos, de generar estados fallidos a través de guerras continuas que llevan décadas existiendo. Y esto va generando, yo creo, un contexto muy complicado, donde por otro lado sí que existe esa dimensión de auge de las nuevas tecnologías, unas tecnologías que están ya lindando con cuestiones filosóficas posthumanistas, en el sentido de la inteligencia artificial o cosas
que hace 30, 40 años, cuando se generaran a lo mejor distopías como Akira, Ghost in the Shell, se veían, pero no se veían tan cerca, y ahora ya están empezando a pasar. Y están empezando a pasar en un contexto que además está muy bien hilado con lo que describen estas distopías, ¿no? Que es un contexto político donde la moralidad se pierde por todos los lados, donde hay una necropolítica que es, digamos, el concepto de biopolítica dado la vuelta, y donde la vida no está en el centro, la vida de las personas ya no está en el centro, ya no se intenta medicalizar a todo el mundo, ya no se intenta, digamos, tener controlada la población demográficamente, estadísticamente, para darle un mejor, digamos, una mejor condición de vida, que repito, no es de manera altruista, sino siempre con unas inercias enfocadas al consumo y a las lógicas capitalistas. Ya nos encontramos con unas lógicas que directamente muchas veces ponen el genocidio o ponen digamos, literalmente poner barreras físicas para que la gente no pueda cruzar fronteras y se quede, digamos, aislada, muera, etcétera. Entonces, creo que hay dos contextos que se están solapando y que nos muestran muy claramente lo que también muestran distopías como Akira y Ghost in the Shell, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías, además, que están surgiendo, evidentemente van a caer en manos de gobiernos que están implementando o que implementan políticas negligentes totalmente, y bueno, da un poco de miedo, ¿no? Y sí que me resulta bastante paradigmático, por ejemplo, el caso de Elon Musk, que creo que es un ejemplo, ¿no?, de magnate que sale en muchas distopías cyberpunk, ¿no?, de jefe de la corporación, que maneja un poder ilimitado, ¿no? Pues una persona que puede, con su dinero, armar una nave e ir al espacio, ¿no? O por lo menos intentarlo, ¿no? Pero claro, que la moralidad que se esconde detrás de él es una moralidad que da miedo, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, por los ideales que tiene detrás de ideales ultraconservadores, pero también desde un punto de vista psicológico, porque se le ve, ¿no?, que tiene una personalidad narcisista, y bueno, muchos psicólogos y psicólogas ya han analizado su personalidad, han dicho que evidentemente tiene rasgos de personalidad sociópatas, como otros líderes como Donald Trump o Vladimir Putin, que esto ha sido, digamos, también, bastante habitual en otras épocas. Pero bueno, creo que es un contexto que da que pensar, porque está muy relacionado con lo planteado. Ahora que estabas mencionando a Elon Musk, aunque no la tengamos hablada, no sé si la has visto, la de Don't Look Up. Sí. No mires arriba. Sí, sí. Vale, es distopía muy arraigada sobre todo a Akira, pero lo que me hace gracia de esa película es, que es algo que pasa en estas novelas, es cómo el Estado, entendido desde la modernidad, ha dejado de tener este valor, y todo recae en los magnates de la ciencia y la tecnología. Ellos son los nuevos salvadores del mundo, bajo la idea del progreso, bajo la idea de la ciencia y la tecnología, utilizadas desde su paradigma, nos hará libres. Y este es uno de los mensajes que dentro de la película de Akira, más en un trasfondo filosófico, te quiere plantear de cómo, dada que tenemos este poder de creación, que su final línea con la destrucción es muy fina, que es también lo que pasa en Look Up, ¿no? Tengo el poder de creación en el sentido de puedo extraer minerales de un meteorito, al final esa idea me lleva a la destrucción porque me sale mal, el progreso no funciona dentro de ese mundo, y el peligro que eso tiene, que esa tecnología y esa ciencia tiene si recae en estados completamente totalitarios, como puede ser el de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que vemos como la edición genética juega un papel muy, muy importante en la estratificación social, o en sistemas completamente militarizados, donde toda esa ciencia y esa tecnología se usen directamente para la guerra. Entonces, sí que hay una frase dentro del el manga, no me lo he mirado, pues es algo que tengo muy pendiente, pero dentro de la película sí que hablan, hay un momento de reflexión de este es el poder de Akira, el poder de la creación y de la destrucción, y nosotros como humanos siempre hemos ansiado controlarlo y manejarlo y saber cómo hacerlo, pero depende de las manos en las que caiga, esto puede ir para bien o esto puede ir completamente para mal. Y un ejemplo real que tenemos a día de hoy, no sé si habéis visto la noticia, del escáner ocular a cambio de Bitcoin. No,
No, no la desconozco, no, no. En, en- es para que veas también un poco cómo Sí, a día de hoy esto está funcionando de manera completamente como en esto. Es como un ojo circular que lo están poniendo en aeropuertos y ya han hecho muchos experimentos de este ámbito en países de África, donde te dicen, para dentro de este globalismo nuevo que se está formando, yo te escaneo tu retina ocular y a cambio de esto, pues te hago una cartera digital donde vas a tener, pues no sé, 1.000 euros en bitcoins, por poner, porque no sé cuánto es la cantidad. Pero claro, te están vendiendo este bienestar o esta necropolítica de, bueno, te estoy escaneando el ojo porque esto va a ser bien para ti, porque vas a tener una renta máxima universal a nivel global, pero en el fondo lo que estoy es recopilando todos tus datos, que es como, vale, ¿y luego qué empresa va a tener todo esto, no? Y si lo llevamos a la otra distopía que es Paradise, la película esta alemana, también vemos lo mismo, ¿no? De cómo esta tecnología, primero vamos a experimentarla con países de tercermundistas o en vías de desarrollo o con sectores de población completamente segregadas, donde se produce esta gentrificación, ¿no? Donde los barrios más pobres es donde vamos a probar toda esta tecnología para luego intentar venderla al mundo mundial. sí, sí. Que yo creo que es una muestra bastante coherente de lo que pasa hoy en día, simplemente porque digamos, las inercias sociales están marcadas hoy, monopolizadas totalmente por el mercado, y el mercado se rige por intereses individuales. Entonces, cuando descubrimos, ¿no? Quizá una tecnología, por ejemplo, como la inteligencia artificial, que puede tener cambios paradigmáticos en muchos campos, medicina, comunicación, etcétera. Eh, Vemos como quizá la inteligencia artificial en realidad va a estar enfocada con una lógica mercantilista de obtener beneficio y no tanto de obtener beneficio en el sentido de que pueda mejorar la calidad de vida y ni mucho menos que pueda mejorar la calidad de vida de los países llamados subdesarrollados o periféricos, ¿no? Porque es una tecnología que se mueve y se gestiona a través de los países centrales del sistema mundo. Entonces, creo que hoy en día es bastante obvio que cuesta mucho, ¿no? Que los avances tecnológicos acaben beneficiando al colectivo, ¿no? Llevan una lógica igual, yo diría igual, no diría parecida, diría igual que lo que se presenta en el Cyberpunk, ¿no? Donde la tecnología siempre es utilizada para o el control social o la obtención de beneficios o la acumulación de poder de una élite o de una corporación, etcétera. Sí, ahí es el ejemplo paradigmático real sería China, ¿no? Como todo totalitarismo digital está abocado al control poblacional, con sus pantallas de las personas evaluadas por puntos. Si tienes más puntos, podrás coger el transporte público. Si tienes menos puntos, no podrás acceder a ciertos servicios. Entonces, estamos llegando a un momento donde la datificación se está convirtiendo en la nueva ideología, ¿no? Aquí tenemos a Harari con toda su propuesta dataísta, que para mí es un falso humanista, ¿no? Porque él sí que defiende un poco lo que hablábamos antes también en el cuento de la criada, de cómo mi idea de bienestar social, de una sociedad feliz, lo estoy buscando, de esta salvación y defensa de la especie humana, se realiza a través de plantear la datificación del cuerpo y transmutar o transhumanizarse a una inteligencia artificial y al final, también un poco entrando más en Ghost in the Shell, llegar a este paradigma donde se producen las hibridaciones humano-máquina y qué implicaciones tiene todo esto para el ser humano. Aquí una de las grandes autoras es Donna Haraway con su manifiesto Cyborg. Claro, y ella sí que aboga un poco por la hibridación humano-máquina como elementos de deconstrucción del cuerpo, del sexo y del género. Alguna vez yo me consigo hibridar, sí que se produce esta des, no capitalista de idea del cuerpo, del sexo, del género, no heteronormativa, no basada en el binarismo hombre-mujer. Y esto dentro de Ghost in the Shell lo vemos con uno de sus dos personajes, que es la inteligencia artificial que no tiene ni sexo ni género. No me acuerdo del nombre, está la mayor Motomo, que es la Sí,
al Master of Puppets se llama, es como una canción de Metallica. Está el Master Puppets, que es una entidad, una inteligencia artificial que no tiene sexo, no tiene cuerpo, no tiene género, es construida por el gobierno para controlar a los cerebros que se han transmutado, ¿no? Y aquí, revolviendo un poco a Elon Musk, es como, claro, él lo que quiere hacer con su empresa Neuralink es implantar chips en el cerebro humano para probar e investigar cómo esto funciona. Claro, el trasfondo que hay ahí detrás es intentar curar enfermedades como el Alzheimer, la demencia, enfermedades neurodegenerativas. Pero claro, una vez tenemos esta tecnología, esta capacidad de hacerlo, ¿qué ocurrirá con los gobiernos? ¿No? Pueden crear una inteligencia artificial que hackee el cerebro humano, que nos implante recuerdos falsos, como esta hipnoterapia también de Huxley, que antes decíamos que todas estas novelas son muy transversales, depende de dónde pongan el foco. Pero claro, ya nos está planteando una sociedad que realmente es hacia donde nos estamos empezando a dirigir, pero otra vez sin este patrón de construcción cultural detrás, ¿no? Es como nos imaginamos este mundo desde el pilar individualista, totalmente exacerbado y neoliberal, donde tú antes que todo el mundo. Sí, sí, sin duda. Y creo que también una digamos, dimensión que se ve en las distopías cyberpunk, que se ve muy bien, por ejemplo, en Akira y en Arcane, la serie de Netflix del juego League of Legends, es la gentrificación, ayer lo comentábamos antes de hacer el podcast, que creo que es como muy interesante, sobre todo, no entran tanto quizá en el análisis de ella, pero sí que está como muy bien plasmada en la estética, que luego la gente quizá no se da cuenta, pero es un poco lo que te envuelve también, ¿no? Un poco el lore y la estética que generan, ¿no? Del contraste y de generar símbolos que al final te vas identificando porque muchas veces son símbolos contra el poder. En Akira, a mí, bueno, cuando vi la película me dejó, pues eso, como bastante impactado el cambio, ¿no? La ciudad, Neo Tokio, y luego donde los protagonistas, no me acuerdo ahora de los nombres, que forman parte de una especie de tribu urbana juvenil, ¿no? Que van con motos futuristas, etcétera, que viven en un barrio marginal. Y por ejemplo en Arcane también se ve la dicotomía entre, que bueno, es más clásica, ¿no? Entre el subsuelo, lo subterráneo y la clase alta que vive en el aire libre, en los dos mundos. Y creo que es algo también como cada vez más actual dentro de las propias ciudades. Las ciudades se vuelven globales, se vuelven muy grandes, como Neo Tokio. Bueno, Tokio en realidad es la metrópoli más grande del mundo hoy en día, contando el área urbana. Y luego, en el tema de las ciudades y de la gentrificación, la segregación socioespacial, que creo que es una problemática muy acuciante hoy en día, de cómo en la ciudad, evidentemente por las lógicas de mercado, por las lógicas individualistas, donde, digamos, las lógicas urbanas no se rigen por lo colectivo para beneficiar la movilidad, la calidad de vida, el medio ambiente, que la gente tenga una vida más saludable, más feliz y menos enajenada dentro de la sociedad, dentro de la ciudad, que es donde vive, donde trabaja. Eh, Sino también se ve también plasmado mucho lo que hemos hablado antes, ¿no? Las lógicas del mercado insertas en el urbanismo, insertas en la segregación y también, por ejemplo, en la película Paradise de Netflix que has nombrado, que es una distopía donde se controla el tiempo de vida de las personas, ¿no? Se puede, digamos, pasar tiempo biológico de una persona a otra a cambio de dinero. También se ve esta segregación ya no solo en las ciudades, que hoy en día también pasa, sino entre países y entre zonas enteras con campos de refugiados o países que han degenerado en estados fallidos por culpa de la guerra, por culpa de que no tienen recursos y tienen que desplazarse. Y creo que bueno, también es una temática relacionada además con las nuevas tecnologías y con la guerra, porque muchas veces las tecnologías que se esconden detrás de lo que denominamos ahora nuevas tecnologías que usan ciertos minerales o ciertos componentes como el coltán, como el litio, etcétera, genera que los países occidentales y las empresas sobre todo acaben, ¿no? Intentando hacerse con cuotas de poder dentro de países que tienen este tipo de recursos, generando segregación socioespacial
y también luego apoderándose de un material que les sirve para fomentar o construir una tecnología que les pueda mantener el poder, digamos, hegemónico. Creo que ahí hay como una espiral que se ve muy bien en el cyberpunk, ¿no? De materias primas, extracción, segregación socioespacial y luego a través de esos procesos digamos, de expropiación violenta, acumulación de poder en una élite concreta. Y sin duda lo que tú comentabas también del tema de la, digamos, de la ética y de cómo se puede utilizar todos estos nuevos contextos donde la propia identidad humana puede cambiar y eso puede ser algo súper transgresor, evidentemente. Si a través de empezamos a crear identidades donde lo cibor empieza a cuestionar todas las dualidades que hoy en día aún digamos, se mantienen bastante estables desde por lo menos la ilustración, ¿no? De hombre, mujer, identidad de género sobre todo, pero también otro tipo de cuestiones. Pues bueno, en los cyberpunk se puede ver como una llamada filosófica a llevarte siempre al límite de lo que somos y lo que podemos ser y lo que eso significa tanto para cómo nos autooprimimos o nos oprimen, como cómo podemos liberarnos, ¿no? Generando identidades nuevas. Has dicho un montón de cosas muy, muy interesantes que también darían cada una de ellas para un podcast. Sí. Pero claro, para mí lo que el cyberpunk muestra, y tú estabas comentando muy bien, es esta deconstrucción general de todo el pensamiento moderno e ilustrado que teníamos hasta el día de hoy, por un lado, y por el otro también es cómo llevar todos esos mismos exponentes a su máximo. Está pasando una ambulancia. A su máximo, ¿no? En el de la individualidad llevada al extremo hace que tú seas responsable de tu propio cuerpo y tú decidas lo que quieres hacer con él y solo importas tú y lo que hagas con tu cuerpo y por lo tanto la premisa del mejoramiento humano muy llevada, muy defendida por los transhumanistas lleva, ¿no? O sea, todo lo que puedo hacer con tecnología en mi cuerpo lo voy a hacer simplemente porque puedo hacerlo. Existe, antes que hablabas también de fundamentalismo religioso, estos movimientos también están llegando a las religiones y, por ejemplo, existe la Asociación Mormona Transhumana, que ellos abogan por el cuerpo, o sea, Dios me ha hecho imperfecto y, por lo tanto, yo con tecnología tengo el deber moral de mejorarme para aproximarme a la idealización de Dios, ¿no? O sea, vemos como esto también lo está impregnando todo. Luego hablabas de Neo-Tokio o Tokio y, claro, aquí es ¿qué nos oculta? O sea, el cyberpunk es qué nos está ocultando el neón, ¿no? O sea, nos vivimos en la sociedad de los estímulos constantes, de las pantallas constantes, de todo el esplendor de la ciencia y de la tecnología, pero nos olvidamos de los barrios, dentro del urbanismo, de los barrios más pobres, dejamos que la degeneración y la degradación social siga, porque lo que importa es el progreso científico y tecnológico. Entonces nos encontramos con una juventud, que al menos es lo que te refleja Kira, con una juventud completamente desencantada con este mundo, ¿no? Que aquí en España en los 80 ya fue todo el movimiento punky del País Vasco, etcétera. Es como, estamos desencantados con esta sociedad, no queremos, nos abrazamos a la degradación social porque no hay un futuro, ¿no? Entonces el cyberpunk pienso que también te ponen alerta sobre cuidado que si sigues por estos caminos no va a haber un futuro de calidad de vida, de calidad ecológica en el que querramos vivir porque todo estará dominado por estas grandes corporaciones. Y luego también, hablando de Ghost in the Shell y todos estos binomios o dicotomías, ya nos planteamos no solo la deconstrucción de los géneros o las clases, sino directamente del cuestionamiento de qué implica ser humano hoy a día de hoy, ¿no? Ayer vi una noticia de que uno de los mejores robots del mundo ha afirmado tener conciencia, ¿no? Entonces, ¿realmente qué quiere decir tener conciencia? Si esto realmente nos hace humanos, porque el cerebro cibernético de la protagonista de Ghost in the Shell es como, su gran preocupación es, ¿yo puedo desarrollar una conciencia? Entonces pienso que el cyberpunk también te pone en el límite de cuestiónate qué significa ser humano, cuestiónate
todo lo que tú has tenido, ¿no? Y como al final de la película se ve, es como si tú no cambias, a medida que cambia la sociedad, lo que vas a hacer es quedarte parado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo cambiamos? ¿Hacia dónde cambiamos? ¿Cómo cogemos todo este poder, todo este control, toda esta ciencia y toda esta tecnología sin utilizarla para la explotación de países periféricos ni para la extracción de recursos única y exclusivamente para seguir produciendo y produciendo más dentro de una lógica de obsolescencia programada, ¿no? O sea, la obsolescencia programada es como lo más capitalista, es como te hago un producto para que se te acabe, para que sigas consumiendo y yo siga con la cadena, etcétera, etcétera, y cómo todo esto luego se vende también, un poco llevándolo a las novelas de distopía social, para que la gente de estos países periféricos o de estos barrios degradados asuman que tiene que ser así. No hay una alternativa, ¿no? Entonces, como todo esto, engranaje, y a medida que hablabas también, me he acordado de otro anime película que es Alita Ángel de Combate, no sé si la conoces. Sí. Pues que también es como el submundo que viven de los residuos que el país de arriba o sea, es el vertedero urbano, ¿no? O sea, vivís de la basura que los ricos os están echando a vosotros y ya os habéis montado vuestro propio Mad Max ahí metidos, ¿no? Pero claro, es como estas dicotomías donde la élite siempre es una minoría, pero es una minoría que ha acaparado mucho capital, ha acaparado mucho poder, es completamente feliz con lo que tiene, están viviendo su propia utopía, descuidando la distopía que están viviendo los demás, y encima el propio sistema te vende que tú tienes que abrazar el sueño de vida de los de arriba, que también es un poco toda esta ola migratoria que se está teniendo, que también es como muy el discurso de en vuestros países no podéis hacer nada, estáis sumidos en la pobreza porque es así, no porque haya un sistema que os está sometiendo. Si os vende el sueño de que Europa o los países desarrollados o industrializados de la cuarta revolución son la panacea del mundo, entonces como veniros aquí, que aquí encontraréis este mundo feliz, ¿no? Y no vais a encajar porque este mundo feliz no está hecho para vosotros porque intentáis meteros en un sistema que no funciona. Entonces es como darle la vuelta y pienso que dentro de todas estas distopías cyberpunk y sociales se manejan muy bien todos estos aspectos. Pero a día de hoy, sobre todo remarcados con esta ciencia y esta tecnología que incluso lo que te comentaba antes de la retina ocular funciona para control poblacional de tú no puedes entrar aquí porque no estás registrado, ¿no? Entonces, todo esto está presente en estas distopías cyberpunk también. Y nada, hasta aquí el podcast, diálogo que hemos tenido con Álvaro de Sociología Inquieta. Habéis visto que hemos hablado de diferentes novelas como Mundo Feliz, del cuento de la criada, V de Vendetta, para hablar un poco de las distopías sociales políticas, y también hemos acabado hablando de los modelos o distopías cyberpunk, basándonos un poco en Akira y Ghost in the Shell, que en mis redes sociales están analizadas en post, que aparecerán por aquí o por aquí en el overlay, la red social, para que entréis. Y nada, si os ha gustado este tipo de vídeos, estas colaboraciones y hablar de estos temas de forma más amena con otra persona, pues nada, dejáis un comentario, un like, lo compartís o no lo compartís, esto ya sabéis que es un canal libre, así que podéis hacer lo que queráis. Y nada, espero que os haya gustado y hasta luego.